quería compartir unos relatos de la palabra de Dios que tienen mucho para enseñarnos en los días que vivimos, en estos tiempos difíciles, estos días malos que nos toca transitar a los que hemos nacido en esta generación. En primer lugar, en Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice que vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde los hombres hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Aquí vemos un relato muy antiguo, previo al diluvio, e inclusive es la explicación de por qué vino el diluvio, por la gran maldad que existía en aquella generación, por que nos dice aquí el designio, la finalidad del corazón de los hombres era continuamente solamente el mal. La humanidad estaba en un momento muy bajo, muy apartada de Dios, y Dios decide, como dice aquí, raer de la faz de la tierra a toda esa generación que vivía en esa época. Y dice también que Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia Noé en los ojos de Dios? Nos dice más adelante en Hebreos capítulo 11 que Noé tuvo fe en Dios y le creyó a Dios de que Dios estaba molesto, estaba dolido, como dice aquí, le dolió haber puesto a la humanidad sobre la tierra porque lo único que hacían eran cosas malas. Entonces Noé creyó a Dios y Noé se salvó. ¿Y qué hubiera pasado si las personas que escuchaban el mensaje de Noé, que es llamado en el Nuevo Testamento el pregonero de justicia, aquel que anunciaba lo que estaba por venir, que era la destrucción de la civilización humana por las aguas del diluvio, qué hubiera pasado si esas personas se hubieran vuelto a Dios y se hubieran arrepentido? No tenemos ninguna duda de que las cosas hubieran sido distintas y que Dios hubiera perdonado, porque justamente lo que quería a través del pregón de Noé, de la predicación de Noé, era que ellos se arrepintiesen y cambiasen su camino. Por no arrepentirse, por no creer en el mensaje de Dios, murieron todos. Y dice la Biblia, solamente 8 personas fueron salvas. ¿Por qué? Porque los demás no quisieron creer. Les parecía cosa quizás hasta graciosa la predicación de Noé, de que iba a venir un diluvio que iba a cubrir toda la tierra. Sin embargo vino y solamente 8 personas fueron salvas. ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran arrepentido? Si se hubieran vuelto a Dios, se hubieran confesado cómo era su corazón, que Dios lo veía y decía, solamente piensan cosas malas, solamente intentan cosas malas, todo el designio del pensamiento de ellos es solamente el mal. ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran salvado. Así como se salvó Noé, se hubiera salvado toda aquella generación. Otra historia, ya más adelante en el tiempo. La historia de un rey, uno de los reyes más malos que se conoce en el relato bíblico, un rey de Israel, llamado Ahab. Nos dice, 1 Reyes capítulo 21, verso 25, que nadie, dice, a la verdad, ninguno fue como Ahab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Era una persona que hacía cualquier cosa por dinero. En este mismo capítulo, el relato de un asesinato para quedarse con la viña de un hombre llamado Nabot, que era su vecino del palacio. Este hombre hacía cualquier cosa por plata. Dice, no hubo ninguno así. Ninguno fue como Ahab, que se vendiese a hacer lo malo en los ojos de Jehová, porque Jezabel, la famosa Jezabel, su esposa, lo incitaba. Él fue en gran manera
abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los pueblos que vivían antes en esa tierra, los amorreos, a los cuales Dios lanzó, los echó de ese lugar debido a su gran maldad y a su pecado. Un hombre, podríamos decir, irrecuperable. Era el rey, podía hacer lo que se le antojaba, y lo que se le antojaba siempre eran cosas malas. Ninguno, dice, fue como este hombre, que se vendiese a hacer lo malo, hacía cualquier cosa, con tal de salirse con la suya. Y viene un profeta llamado Elías, y le dice, en el verso 21, que Dios tenía un mensaje para él. Dios le dice así a este hombre a través del profeta: yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré todos los varones de tu descendencia, y pondré tu casa como un desierto. En otras palabras se lo dice Dios. Yo te voy a borrar de la faz de la tierra, le dice Dios, debido a tus maldades, porque te has vendido a hacer lo malo delante de mis ojos. ¿Qué va a pasar con Acab? ¿Qué va a pasar con este mensaje que recibe este hombre? Malo, malo, muy malo. Nos dice la Biblia, ninguno hubo como este, en la maldad que tenía. Y su mujer Jezabel, que hasta el día de hoy es un sinónimo de maldad, ese nombre, Jezabel, símbolo de brujería, de una mujer muy mala. ¿Qué va a pasar con este hombre? Nos dice el verso 27, aconteció cuando Acab oyó estas palabras, las palabras del profeta, que decían que Dios lo iba a borrar del mapa, en otras palabras, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne. Aquí quiero aclarar algo. Era una costumbre de la antigüedad que las personas, cuando tenían una amargura muy grande, cuando había luto, cuando había una preocupación muy grande, hacían toda una especie de ceremonia, digamos, para mostrar cómo estaba su corazón, su estado de ánimo. Lo primero que hacían, se arrancaban la ropa, se rasgaban las vestiduras, que es un término que utilizamos hasta el día de hoy, rasgarse las vestiduras. Y luego se ponían directamente sobre la piel o sobre la carne, como dice la Biblia, una bolsa similar a la arpillera de una tela muy áspera, muy rústica, que raspaba mucho, que se llamaba silicio, una tela que se llamaba silicio. Es decir, que se ponían una bolsa o un saco, como se dice en español, un saco de silicio sobre la piel, una bolsa. No es una chaqueta como las que usamos nosotros, sino que era una bolsa que les raspaba la piel, y además de eso se tiraban ceniza encima y tierra. Entonces nos imaginamos el aspecto que presentaba esta gente. Pero ese saco de silicio, esa bolsa que se ponían sobre la piel, les recordaba, por la incomodidad y porque los raspaba, el estado de ánimo que ellos tenían. Ahora este hombre, fíjense esto, un hombre malvado, completamente malvado, muy malo, con una mujer que era peor que él y que lo incitaba cada vez más a la maldad. Escucha el mensaje de Dios que le dice: te voy a destruir por tus maldades, te voy a borrar del mapa, te voy a talar, dice, como quien le pega un hachazo a un árbol, a vos y a toda tu familia. Y este hombre dice: cuando oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso saco sobre su carne o sobre su piel, ayunó, durmió con esa bolsa puesta de arpillera y anduvo humillado. Un hombre muy malo, pero escucha el mensaje de la palabra de Dios, de un profeta que viene a decirle: Dios te va a destruir por tu maldad, Dios te va a destruir por lo que estás haciendo, porque te has vendido a hacer lo malo, porque eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Y este hombre se humilla. Entonces nos dice, fue palabra de Dios a Elías diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios volvió atrás el castigo que tenía pensado para este hombre, porque este hombre se arrepintió.
siendo muy malo, muy malo. Así que vemos, primera historia, los hombres antes del diluvio, el designio del pensamiento de ellos solamente al mal. No se arrepintió ninguno, excepto Noé y su familia, y fueron salvados. Este hombre, malísimo, un asesino, mentiroso, avaro, todos los males. Su mujer peor que él. Le llega el mensaje de Dios y se arrepiente. Y Dios se vuelve atrás de su castigo y lo perdona. Lo perdona porque se arrepintió. Lo perdona porque volvió atrás de su mal camino. Si él no hubiera escuchado las palabras del profeta, Dios lo hubiera destruido tal como había prometido. Sin embargo, le perdonó la vida porque se arrepintió. Tercera historia. Libro de Jonás. Más adelante de lo que acabamos de leer en la historia. Una ciudad, la ciudad de Nínive, actualmente en Mosul, en Irak. Están las ruinas de esta gran, enorme ciudad que en ese momento de la historia era la capital del mundo civilizado. Ahí reinaban los asirios y dice que era una ciudad desastrosa, con todos los males que pueden tener las grandes ciudades. Nos dice la Biblia que hacía falta 3 días caminando para atravesar de punta a punta esta ciudad. Una ciudad enorme, con todos los males de las grandes ciudades y el pecado que había llegado hasta los oídos y los ojos de Dios. Y Dios manda a un profeta llamado Jonás. Y nos dice, Jonás capítulo 3, que Nínive era una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, la atravesó y pregonaba. Aquí tenemos otro pregonero de justicia. Pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive va a ser destruida a causa de su maldad. Más adelante dice, a causa de la rapiña que hay. ¿Qué es la rapiña? Es el deseo desenfrenado de tener cosas y el robo que genera esa avaricia. Una ciudad sumida en la maldad. Y aparece un profeta de Dios y camina por entre la ciudad gritando, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y nos dice Jonás 3:5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno. Y otra vez, y vistiéronse de sacos, con esas bolsas ásperas que decíamos. Vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor. Y llegó el asunto o el negocio hasta el rey de Nínive. Y levantándose de su silla, echó de sí su vestido, como dijimos, se lo rasgó, y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombre, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, que se cubran de saco los hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y nos dice la Biblia, nuevamente, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Una ciudad entera, 3 días hacían falta para atravesarla. Se calcula que tenía 600.000 familias esa ciudad. Era enorme. Había grandes, chicos, como dice más adelante, que Dios no quería destruir. Entonces les envió un profeta para que les avise. Les doy 40 días. Y en esos 40 días ellos se arrepintieron. Y la ciudad se salvó. Pero ellos cambiaron. Porque dice, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios de lo que les iba a hacer. Debido justamente a su mal camino. Los hombres de antes del diluvio no se arrepintieron. Y Dios salvó unos poquitos. El rey Acab, con todo lo malo que era, se arrepintió y Dios lo perdonó. Los hombres de Nínive, que eran paganos aparte, ni siquiera conocían
al Dios verdadero. Creyeron en el mensaje. No importaba de dónde venía el mensaje. Ellos lo creyeron. Se dieron cuenta que era cierto lo que este hombre les decía. Y se volvieron de su mal camino y de la rapiña que tenían en sus manos, como dice acá. Y Dios los perdonó. Los hombres en los tiempos de Jesús, Dios mismo se hizo hombre y vino a vivir entre los hombres. ¿Cómo termina esta historia entre los hombres? El Hijo de Dios siendo crucificado. Realmente, si nos ponemos a pensar, esto debería haber hecho que Dios destruyese el mundo en ese momento, por lo que habían hecho con su Hijo, que era Dios mismo hecho hombre. Sin embargo, Dios tuvo paciencia, demostró que el Hijo de Dios era quien decía ser, habiéndole resucitado a los muertos, y empezó a partir de ahí la predicación de los apóstoles de arrepentimiento a las personas que rechazaban a Cristo. Eso perdura hasta el día de hoy. Pero hay una cosa que dijo el Señor y que tenemos que tener en cuenta, porque esto hace que nosotros nos demos cuenta en qué tiempo de la historia estamos viviendo. Nos dice el Señor en Mateo capítulo 24, verso 7 en adelante: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos por los lugares. Mire a su alrededor, mire las noticias, mire lo que pasa a su alrededor y se dará cuenta que esto es exactamente lo que está sucediendo. Y este es el momento en que dijo el Señor en su sermón profético, Mateo 24, que iba a ser el comienzo del fin y que iba a ser el comienzo del juicio de Dios sobre los hombres. Todas estas cosas, principio, dolores, comienzo de las cosas que iban a suceder. Y dice más adelante: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor de muchos se resfriará, dejará de ser. La gente ni siquiera se va a preocupar por los demás. Miren, les hago una reflexión. En todas las pestes que hubo a lo largo de la historia, siempre hubo gente ayudando. En esta no. En esta todos nos encerramos y decimos, bueno, que ayuden los médicos, que ayuden los enfermeros. Nadie ayuda. Ninguno de nosotros ayuda. El mundo ha cambiado. El hombre tiene la caridad resfriada. No ayuda a su prójimo. El hombre está pensando permanentemente cosas malas y está olvidado de Dios y no se arrepiente. Y Dios dice, este es el último tiempo. Falta muy poquito para que el juicio de Dios se haga sobre todos los hombres. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y miren esto, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a toda la gente, y entonces vendrá el fin. Nos dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se acerca. El fin está próximo. Y el fin, contrariamente a lo que muchos piensan, no se termina con la muerte de las personas. Porque nos dice al fin justamente de la palabra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Fíjense esto. No piense que la muerte lo va a apartar del juicio de Dios. No piense que la muerte lo va a librar de que Dios lo juzgue si no se arrepiente. Vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No importa que esté muerto, Dios está juzgando el alma y el espíritu de esa persona que perduran aún después que se separan del cuerpo. Y aunque esté muerto, Dios lo está juzgando igual. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio
cada uno según sus obras, de acuerdo a lo que haya hecho durante su vida aquí, fue juzgado. Y no es que alguno había hecho obras buenas y entonces se salvó. No es así. Aquí lo dice con toda claridad. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Las obras por las cuales fueron juzgados cada uno era para ver qué grado de condenación le correspondía o le va a corresponder. La salvación no viene por la obra, viene por estar escrito en el libro de la vida, lo cual sucede, nos dice la palabra de Dios con toda claridad, cuando una persona se arrepiente, como se arrepintió aquel hombre malo, el rey Ahab, como se arrepintieron los hombres de Nínive, o como se arrepintieron también muchos de los judíos y de los romanos que crucificaron a Cristo y fueron compungidos de corazón y dijeron, ¿qué haremos ahora entonces? Lo hemos matado. ¿Qué haremos ahora? Y los apóstoles le dijeron, arrepentíos y creed al Evangelio. Tiene que recibir a Cristo como su Salvador, porque ese mismo Salvador es el que lo va a juzgar. Todo el que no es hallado en el libro de la vida es lanzado en el lago de fuego, ardiendo en azufre, como nos dice aquí. El infierno, el temido infierno, que muchos deciden no creer que existe, para no pensar que es su destino final, si no se arrepienten, si no se arrepienten. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente, dijo el Señor. Arrepentimiento. ¿Qué oportunidad esta en donde se ve a nuestro alrededor que falta poco para el fin, que el fin de todas las cosas se acerca, para que reaccionemos cada uno de nosotros, como hicieron aquellos hombres en la antigüedad, como este rey malo, no importa que fuera malo, porque se arrepintió y Dios lo perdonó, o como estos hombres de Nínive, que ante la predicación de Jonás se arrepintieron. Y hoy el Evangelio está siendo predicado, hoy más que nunca. Se ve que es el comienzo del fin. Se ve que el fin está cerca. Y no nos vamos a arrepentir, no vamos a volvernos a Dios, no vamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador, para que nuestros pecados sean borrados y nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida y seamos librados no solo de lo que pasa en esta tierra, sino de lo que pasa después, que es mucho peor, porque cada hombre va a ser juzgado según sus obras, y si no está escrito en el libro de la vida, no puede salvarse. Hoy es el día de salvación, el fin de todas las cosas se acerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Pestes, terremotos, guerra, discusiones entre los reinos y naciones, hambre. ¿Qué más cosas necesitamos ver para creer que el fin de todas las cosas se acerca? Por eso hoy es el día en que Dios ofrece a todos los hombres el perdón si se arrepienten y se vuelven a Él. Y esto no es que va a ser una gran multitud, esto es personal. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión y recurrir a Dios en arrepentimiento, en reconocimiento de lo que soy, para que el Señor, como Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, para que me perdone y me inscriba en el libro de la vida. No te equivoques, el fin de todas las cosas se acerca. No te equivoques, no te pierdas, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.